La agricultura moderna ha tenido una evolución fantástica, que también es paradójicamente su debilidad. ¿Por qué? Hace 70 años, cuando yo iba a Carmelo, a la casa de mi abuelo, el maíz, por ejemplo, le decía, saqué el 9, saqué el 10. Eso quería decir que había sacado 1000 kilos por hectárea, más o menos, 900 kilos. Se guardaban las espigas grandes de un año para el otro, se desgranaba, y con 12, 13 kilos de ese maíz se sembraba una hectárea. Si te venía más o menos bien, sacabas eso, si no podías sacar menos. Si llovía mucho, capaz que sacaba algún kilo más. Pero el costo que tenía era trabajo, era una dada, una rastreada y la siembra. Hoy, el maíz, un buen maíz híbrido, es una semilla cara, porque tiene mucho trabajo genético, pero tiene un altísimo rendimiento, que en un año normal, donde yo normal, te puede dar 4 o 5 mil kilos. Pero si está bien regado, ese mismo maíz te puede dar 12, 14 mil kilos. Quiere decir que una hectárea de este maíz de hoy puede equivaler a 12, 14 hectáreas de lo que se plantaba antes. Pero ¿cuál es el punto débil? Que necesita una alta inversión por hectárea, porque la semilla es cara, porque le tenés que poner fertilizante, tenés que hacer una fertilización inteligente, etcétera, etcétera. Es decir, lo que te aumenta el costo. Ahora bien, si le falta el factor humedad, que es determinante, toda esa altísima inversión, como fue en la sequía pasada, son pérdidas. No solo pérdida de trabajo, pérdida de capital que tuviste que poner. Para plantar una hectárea de papa, por ejemplo, tenés que poner no menos de $8.000 de inversión hoy. Eso se planta en diciembre y en enero. Si te falta el agua en el momento que vos lo plantás, corres riesgo de perder todo. No se puede plantar papa si vos no podés asegurarte la humedad para que germine. Y así sucesivamente. Es decir, el manejar el agua y el tener agua disponible empieza a ser una cuestión determinante cada vez. Es una regla de la civilización humana. Todas las grandes civilizaciones que están atadas al manejo del agua, la historia del Alto Egipto, la historia de la Mesopotamia, la historia de la cuenca del río Amarillo, la historia de los incas, la historia de Roma construyendo acueductos que están hoy. El agua es un elemento determinante de la historia de la vida. Desde luego, las tecnologías y todo cambia, y los medios también, y los desafíos también cambian. Ahora, y empieza a ser criminal que no tengamos cierta capacidad de reservar en el territorio parte del agua que llueva cuando sobra, que se va al mar y se hace agua salada. Eso significa tal vez la línea más corta para aumentar el PBI del Uruguay y asegurarlo. Pero es falso que es un problema de algunos paisanos ricos que van a regar este y el otro. Es un problema del Producto Bruto del Uruguay, del PBI. El que vive en la ciudad vieja, que no tiene nada que ver con esto, también va a estar repercutido por esto. ¿Por qué? Porque el aumento de la producción genera un torrente de trabajo paralelo. Más trabajo de camiones, más trabajo de secadero, más trabajo de puerto, etcétera, etcétera, etcétera. Y más divisa. Pero estaba hablando de los granos, pero esto pasa en todo. Un pedazo de forraje que se pueda regar cuando las papas queman
un 2% del campo, de un campo ganadero, puede ser algo crucial para pelear una sequía. Estamos en tiempo de cambio climático. Porque un sorgo forrajero que se le puede dar algún riesgo es tener una ración asegurada para pelear con una sequía o hacer una reserva de forraje en los años normales. Ahora, hay que pensar en el grande, pero en el mediano hay que pensar en el chico. Las soluciones son distintas y las tecnologías también. Y hay que crear una cultura de regar. Esto no es coser y cantar. Pero no existe una presión pública que pueda medir la importancia que tiene este factor. Solo te voy a decir una cosa. Manejo los datos de un amigo que regó, tenía capacidad de regar en Artigas, no era sequía. Cosechó 12.000 kilos de maíz. En la sequía pasada, grande. 9.000 kilos de azúcar y 11.000 kilos de arroz. Porque disponía de riego. Y además otras cosas. Pero las otras cosas, si le falta el agua, son aumentaste los costos y aumentaste las pérdidas. Es decir, el manejar el agua es también un elemento de seguridad. Es lamentable que Uruguay no discuta estas cosas. Me duele la campaña electoral que no centren la importancia que tiene este tema, porque el Uruguay tiene arroyos por todos lados. Esto significa que hay que hacer reservas de agua para usarlo cuando no hay. En Uruguay, más o menos, por metro cuadrado, tenés 1 metro, 300 centímetros, un cuadro de agua por año. Gran parte de esa agua termina en el océano. Y el agua más barata para regar es reservar esa. Pues hay que hacer obra. Y después aprender a administrarla y crear sociedad de riego. Yo soy miembro honorario de una comunidad de regadío de Valencia que tiene 800 años, está de la época de los árabes. Ahí es donde se inventó la paella. El manejo del agua para el arroz es fundamental. Bueno, y suele haber conflicto entre los agricultores. Y hay un organismo que viene de la Edad Media que es el que lauda los conflictos inapelables. Pero nosotros no tenemos una cultura del agua. La tenemos que hacer. El sistema político tendría que discutirlo. Esta es una cuestión nacional. No es ni de izquierda ni de derecha. Porque es el camino más corto para aumentar el PBI y los ingresos del Uruguay. Y yo digo esto porque las razones teóricas trato de... He plantado alfalfa en plena sequía y la saqué adelante. Me tomé el trabajo de poner una cinta de riego por goteo, y después recogerla, que se puede. Y tengo un cuadrito de maíz para mi gallina ahí, que estoy seguro que una hectárea de ese maíz daría 12 o 13.000 kilos. Pero lleva 2 riegos en el momento estratégico. No es tanta agua tampoco, es en el momento que más precisa, cuando empieza a largar la flor, que está formando va a formar la espiga, ahí en ese momento precisa agua. Bueno, esto requiere también una cultura y las precauciones que hay que tener también. No es echar agua solo. Hay que administrarla y tener en cuenta las consecuencias que tiene. Los campos ganaderos no se van a regar, pero en un campo ganadero hay un pedacito de tierra que vale la pena que se pueda pasar una reserva de forraje cuando las papas sean. Ahora, la tecnología que hay que usar en un lado es distinto al otro. Esas son cosas que hay que discutirlas y ahí entraría el Estado. El Estado tiene que establecer política.
¿Por qué existe Conaprole? Porque el Estado se puso. No cayó del cielo. Y el Estado en la década del 30 tomó una decisión, porque en invierno faltaba leche siempre en Montevideo. Copió un sistema de cooperativa que lo trajo de Bélgica. Y se puso. Le dio el monopolio de abastecimiento a Montevideo. Le dio ventaja. Y estuvo en la dirección de Conaprole mucho tiempo. Y después tuvo la intendencia. Y después se retiró. Pero Conaprole no salía por sí sola. Salió porque el Estado tomó una decisión. Y Conaprole hizo la Lechería Nacional. Y ahí está. Bueno, el Estado tiene que tener política. Ahora, el Estado no le puede regalar una represa a 3 productores grandes. La tendrían que pagar ellos. Tendría que encontrar la forma de darle facilidad, pero que la amorticen ellos. Eso es lo que hay que hacer. Pero el Estado se tiene que preocupar de los chicos, porque si no se preocupa de los chicos van a quedar colgados. Y hay que tener política de repetir. Pero todo esto hay que discutirlo. Estamos en campaña electoral y discutimos chismes. Con los chismes nos va a aumentar el PBI. Pero en esos chismes entran todas las fuerzas políticas. Claro, porque uno arrastra al otro. Cuesta imponer temas como esta en la agenda política. Somos un país ganadero, proporcionalmente el más ganadero del mundo. Hay 3, 4 vacas por cada habitante. Eso no hay en ninguna parte del mundo. Y estamos en tiempo de cambio climático. Fui a hablar con alguien del gobierno que tenía que entender estas cosas. Por la profesión que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué fui a hablar? Porque cuando yo fui con Tabaré Vázquez a Nueva Zelanda, yo era ministro de Agricultura. Recuerdo que el ministro de allá lo llevó a Tabaré y a mí a un sótano gigantesco. Estaba lleno como de recipientes como de 200 litros, ¿sí? Cada uno con una carpita y una luz. Un control de temperaturas. Allí tenían arbolitos, pastes. Estaban fingiendo en una pequeña atmósfera el clima que calculaban y que iban a tener dentro de 40 años. Para ver cómo respondían distintas especies. Y recuerdo perfectamente que nos dijo: estamos gastando un platal con esto, pero lo tenemos que hacer, para tener claro para dónde tenemos que ir. Acá en el Río de la Plata no hemos hecho nada. Somos un país ganadero. Tenemos que entender a las vacas. Porque de ese entender a las vacas depende buena parte de nuestro ingreso. Cuando vas para afuera en el verano y ves que una vaca se acuesta en la sombra de la columna, en una columna de cosas, te está dando un grito. Preciso sombra. Preciso sombra. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la característica que tiene? La función rumial propia de los bovinos. Es una cosa complicada, es una fermentación que genera temperatura. Cuando hace mucha calor, aunque el animal tenga comida, tiende a comer menos para no aumentar la temperatura media. Esto es natural en los bovinos. Tenemos que entenderlo. Precisa sombra, precisa agua. Y eso hay que organizarlo. Pero también hay que discutir las cuestiones raciales. Porque el decir que estamos en cambio climático es que vamos a un clima más caliente. Con probablemente veranos más
rígido. Hay una discusión. Tenemos que ir a los animales cruza. Tenemos que introducir ciertos factores de resistencia que tienen los equinos. Tenemos que ir al Brango y al Bradford y acentuar las mezclas. ¿Por qué? Porque son animales más fuertes para el calor. Anatómicamente tienen otra construcción y todo lo demás. Bueno, no sé si. Pero son temas que tenemos. ¿Por qué? Porque no se arreglan de un año para el otro. Hay que establecer políticas de largo plazo. Está clavado que todo ganadero debía de tener un potrero de verano, con sombra y agua, garantida. Y yo, en la tapa del libro. ¿Pero dónde lo discutimos eso? ¿Por qué? Porque si come menos vamos a perder peso. Estamos hablando de 12, 13 millones de animales. No estamos hablando de media docena de vacas. Todas estas cosas tienen repercusiones por las dimensiones que tienen. Bueno, y estos temas no se van a discutir, nadie le da pelota. Fui a hablar con alguien del gobierno para que tenía que entender. Porque yo sé que además no se arregla de un año para el otro. Es una política de adaptación. No podemos cambiarle la aguja del clima. Lo que tenemos que hacer es cómo mitigamos los efectos que va a tener. Y cuanto antes... Por eso relaté lo que me pasó con Nueva Zelanda. Es una lesión. Porque están previendo. Están previendo lo que va a pasar. Y están trabajando. Porque hay vegetales que tienen más resistencia que otros. Hay forrajes que también las tienen. Bueno, qué sé. Pero ya ve, esas cosas no discutimos en la política.